Salve amantes de la historia. Los amantes de la mitología hoy estaréis contentos, puesto que vamos a hablar de dioses y héroes, o mejor dicho, diosas y heroínas. Hoy os traigo una novela bastante reciente, del 2019, pero que se ha reeditado hasta la actualidad y porque ha tenido bastante éxito. Se trata de Circe, de Madeline Miller. El argumento es relativamente sencilla. Circe, que es la hija del dios Helios y de una ninfa, pasa toda su existencia inicial despreciada por todos y abandonada, incluso por la gente que ama. Así que, por varios problemas, acaba exiliada en una isla, la isla de Ea. En esa isla pasa centenares de años, donde va conociendo todos los miembros de la mitología griega que más o menos conoceremos. Por ejemplo, la diosa Atenea, el dios Hermes, podríamos tener, por ejemplo, Odiseo, Ulises, también conocido, Jasón y Medea. Tenemos tantísimos otros que van pasando por la isla de Ea, que realmente es así, y que van conociendo, van siendo ayudados por Circe, que al final pues se siente sola y quiere pues compañía. Lo bueno es que es una novela que se disfruta incluso si no tienes demasiados conocimientos de mitología, aunque, como es normal, si sabes un poco, pues ayuda bastante, evidentemente. Pero lo que es aún mejor es que la autora sabe del tema, porque es licenciada en filología clásica, por lo tanto, al menos tiene su conocimiento del griego, pero de esto ya hablaremos más adelante. Pero bueno, vamos a hablar primero de lo más importante. ¿El libro vale la pena o no? Bueno, pues evidentemente que vale la pena, sí. Ya os lo digo desde el principio, voy a dejar la objetividad para más tarde. Sí, vale la pena y ya tardáis. La verdad es que normalmente no resulta una sorpresa muy, digamos, impactante si al escoger un bestseller pues termina gustándote, porque si te ha gustado, le ha gustado tantísima a otra gente, no tendría por qué no gustarte a ti. Pero al final a mí lo que me gusta es ir un poco a la aventura de vez en cuando para alejarme un poco de la típica novela histórica de tinte militar a la que, bueno, estoy acostumbrado porque siento debilidad. Pero del mismo modo, pues también está bien pasar un poco a temas más distintos, un poco para variar y también para traeros un poco temáticas más ligeras o quizá más frescas o diferentes. O sea que más o menos la idea es cambiar un poco y a veces aciertas, pocas veces, y a veces te equivocas, pero en este caso es un acierto. El caso es que la novela evidentemente me ha gustado, no es ninguna sorpresa, lo habéis visto. Pero para no hacer un vídeo de 2-3 minutos, que es lo que llevamos, vamos a profundizar un poco. Vamos a ser francos y directos. Miller escribe muy bien, sabe mantener el ritmo de la narración, la tensión, los momentos tranquilos, descriptivos con los momentos de acción, aún hablando de una persona que está encerrada en una isla sin poder salir realmente. Pero he visto en algunas partes algo que consideraríamos pues un aspecto negativo, que sería que algunas secciones de esta novela de repente aparecen de la nada y no te dan ninguna explicación, y no creo que sea para mantener al lector digamos, en ascuas, porque realmente lo he releído una y otra vez algunos de estos pasajes y realmente no tienen ningún sentido porque dejan más descolocado que con misterio. Pero bueno, esto es una pequeña excepción a la novela, que está muy bien construida. Otro aspecto interesante a remarcar es la temática, porque evidentemente lo bueno o malo, depende de cómo se mire, de una novela histórica típica es que el contexto ya no se tiene que inventar porque existe. Por lo tanto, normalmente el problema suele estar en el hecho de que la novela histórica, normalmente escrita por gente sin ninguna calificación académica o ninguna formación universitaria en el tema, pues pueda cometer algunos errores o pueda cometer imprecisiones, y ya no hablemos del uso de lenguas antiguas como puede ser el latino o el griego, que entonces ya a veces lleva a errores desgarradores que hacen que te sangren los ojos, y me temo que es algo que pasa en casi el 70% de las veces que son escritores pues que no tienen un conocimiento formal de estas, digamos, estas disciplinas. Esta persona, Miller, pues
es licenciada en filología clásica, por lo tanto, la parte del griego, porque no hay latín, evidentemente, si estamos hablando de mitología griega, pues la tiene muy controlada, evidentemente. Y esto es algo que creo que es interesante y que es importante, porque también hace que gente pues, que tiene un poquito más de conocimiento del tema, pues también se sienta cómoda leyendo esto, porque, bueno, puede ir, digamos, transitando por la historia sin, digamos, estas bruscas interrupciones que son los errores. Finalmente hay que destacar el toque, digamos, íntimo, incluso personal, que le da Miller a sus personajes y a su historia, concretamente a su protagonista, Circe, que despreciada por todos constantemente, por dioses y por incluso otros personajes que no sé si podríamos calificarlos como tales, incluso así saca fuerzas de esto y construye pues un carácter que luego la sacará de apuros en su isla. Y por este motivo yo creo que podemos calificar también este enfoque como feminista, claramente. Es algo que es muy interesante porque no siempre pasa, pero en este caso el personaje femenino encuentro que está bastante bien construido. Además, los personajes, digamos, divinos, porque hay evidentemente hombres y dioses, pues los personajes divinos están retratados pues como consecuencia de su poder absoluto, es decir, personajes altivos, indiferentes al sufrimiento ajeno, porque ellos no sufren, ellos no envejecen, ellos no tienen ningún tipo de dolor, por lo tanto se vuelven personajes casi, bueno, inhumanos por supuesto, pero insensibles. Pero al revés de esto, Circe lo que acaba apreciando es la actitud de los humanos, que limitados por su mortalidad aprovechan cada minuto de su existencia para bueno, para el bien o para el mal, pero al menos tienen este entusiasmo, estas ganas de vivir que no siempre se dan en los dioses. Del mismo modo, hace la autora una revisión de este personaje que en la cultura griega o en la mitología que nos ha llegado se le da una imagen de una persona pues con una profunda misandría, es decir, un odio hacia los hombres, y que los convierte constantemente a todos los marineros que llegan a su isla en cerdos. Pero ella lo que hace es una versión quizá un poco más realista de este aspecto, ¿no? Que es una persona que de naturaleza es amable y compasiva y que cuando llegan hombres, en este caso, que abusan de su hospitalidad, incluso abusan de ella físicamente, estos, como cerdos que son, pues en cerdos se convierten. Pero la parte interesante es que no es una, digamos, conversión indiscriminada de todos los hombres que llegan, sino de aquellos que violan su confianza y su tranquilidad ambiental, y entonces, como cerdos que son, en cerdos se transforman. Además, y para ir terminando, como amante de las interpretaciones o revisiones mitológicas que soy, creo que es muy curioso también la revisión que hace del mito de Odiseo o de Ulises, que bueno, se entiende o se sobreentiende cuando se lee la Odisea que él tiene muchísimas ganas de volver a casa y que cuando llega a casa además se siente muy realizado y digamos, se asienta o se reintegra en su reino perfectamente. Pero ella lo que hace también es una revisión del mismo modo que con Circe, muy realista, de un personaje como Odiseo, un personaje a quien le encanta la aventura, le encanta conocer lugares nuevos, le encantan estos retos mentales, estos desafíos, y que cuando llega a casa lo único que hace es pues prácticamente podrirse, porque se aburre, no sabe qué hacer. Además, la vida monótona del rey de una isla perdida en el medio del Adriático pues no le interesa. Entonces se vuelve un personaje amargado y además incluso violento, que hace que le pasen cosas malas luego, para no dar spoilers. Pues bien, para ir terminando, pero también siguiendo con nuestra tradición, vamos a darle una puntuación a esta novela. Por sus enormes y numerosas cosas buenas, se merece un excelente, esto está clarísimo, pero por estos pequeñitos errores, algunas imprecisiones, algunos baches en su narración, no puede ser un 10, como bueno, ya ha ido pasando alguna vez,
sino que será un 9. 9 tablillas de cera sobre 10. Pues bien, si os ha gustado este vídeo, suscribíos, dadle a like, comentad para que los dioses del algoritmo nos escuchen, y si queréis dar este apoyo extra al canal, podéis haceros miembros de nuestro Patreon y además obtendréis algunos beneficios para poder mejorar la calidad de imagen, por ejemplo, de producción de este canal. Así que, sin nada más, nos vemos en la próxima.